Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a tratar lo que es la introducción a la epidemiología. Esta clase va a estar dividida en dos partes para hacerla más amena. Y bueno, vamos a ver aspectos generales de este campo grande que es la epidemiología, ¿no? Y que cada vez toma más relevancia. Esta clase va a ayudar tanto a conocer más de epidemiología para diferentes objetivos, ya sea para una clase de universidad o también para la preparación ahora para los exámenes que se están rindiendo en el MINSA. Entonces vamos a ver pausadamente algunas cosas. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología se dice que es el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en la población y los factores que determinan o influyen en esta distribución. La premisa que subyace a la epidemiología es que las enfermedades, trastornos, la mala salud y la salud excelente no se distribuyen en una población de manera aleatoria, o sea, no es al azar, sino hay una razón por la cual cierta enfermedad afecta a cierta población y porque otra cierta población no se afecta por esa enfermedad. Una definición más extensa de lo que es epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en la población específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. O sea, ¿qué quiere decir? Va a ver cómo se va a distribuir las enfermedades a lo largo de todo un territorio, claro, pero también qué cosa y qué intervenciones o qué estrategias se están tomando para prevenir o cómo prevenir esas enfermedades. Entonces, la epidemiología va a tener ciertos objetivos. Estos objetivos generalmente los saqué del libro de epidemiología básico que tenemos, que es el Gordis, en el cual el primer objetivo es identificar la etiología o la causa de una enfermedad y los factores de riesgo relevantes. O sea, intervenir para reducir la morbilidad y la mortalidad de esas enfermedades, ¿no? O sea, si nosotros conocemos la etiología, la causa de esa enfermedad, podemos hacer intervenciones para que esa etiología no se produzca en esta población. El segundo objetivo es determinar la extensión de la enfermedad en la comunidad, ¿no? Hemos visto que algunas enfermedades no afectan de la misma manera a las poblaciones. Tal vez en una población que esté, por ejemplo, en Perú, en la sierra de Perú, no se afecta tanto por el tema de dengue, ¿no? Pero a diferencia de la selva, que es mucho más caótico la afectación por el dengue, por el clima. Y la costa, que poco a poco ya está introduciéndose más extensamente lo que es el dengue. El objetivo 3, estudiar la historia natural y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, lo que busca la epidemiología es ver cómo la enfermedad se está comportando en un organismo y también cómo esto va a afectar a la salud y qué a futuro le espera a una persona que puede contraer esa enfermedad. Evaluar los modos de presentación de la asistencia sanitaria y las medidas terapéuticas preventivas y tanto las existencias como las nuevas, ¿no? Entonces la epidemiología eso evalúa, ¿no? O sea, ellos observan de que, mira, sabes que se está dando medicamento X a una enfermedad, pero, mira, está produciendo más daño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hasta ahora lo mejor que tenemos, entre comillas, para la diabetes es la metformina. Por eso que el Estado peruano compra grandes cantidades, ¿no? Pero algunas personas no la consumen por el tema de las molestias gastrointestinales. Entonces, la epidemiología ayuda a eso, ¿no? Mira, sabes que este medicamento es súper beneficioso. Bueno, tiene una dificultad. Tal vez cuando le apliques un medicamento, tal vez reforzar con algún medicamento antiácido, omeprazol, hidroxialuminio, entre otros, ¿no? Para sobrellevar y prevenir que no haya una mala adherencia al tratamiento. Del mismo modo, ¿no? Antes, para detectar el cáncer de próstata, se hacía el tacto rectal. Se veía que obviamente las personas no querían, los varones no querían ese procedimiento. Ahora se propone la ecografía, ¿no? Y en otros casos también el despistaje de la próstata, del cáncer de próstata con el PSA,
que eso sí, se trabaja bastante en el primer nivel, ¿no? El tamizaje de cáncer de próstata a través del PSA. También el quinto objetivo es proporcionar la base para el desarrollo de normativas públicas relacionadas con problemas ambientales, aspectos genéticos y otras consideraciones sociales y de nuestro comportamiento relacionado con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Entonces, aquí vamos a ver una cosa, ¿no? Y los ejemplos más básicos que vamos a tener aquí es cuando se dio el COVID. Cuando empezó el COVID, se dio la cuarentena, el aislamiento, se cerraron muchas cosas, pero a medida que se planteaban estrategias, por ejemplo, por mencionar una de tantas, es que distribuyeron los días de que lunes, miércoles, viernes salían mujeres, martes, jueves y sábado salían los hombres y los domingos no salía nadie, ¿no? Eso al principio llevó a mucho caos en el tema de que, como ya vieron bastantes memes en el tema de las redes sociales, sobre que varones iban a comprar, pero no tenían el, los conocimientos básicos sobre cómo era la compra y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, muy aparte de eso, al final se evaluó y se estaba viendo de que las medidas de contagios no bajaban, se mantenían igual o estaban aumentando. Entonces, es una medida del Estado que no estaba funcionando, ¿no? Entonces, otra cosa, ¿no? Cuando también se evaluó, hay varios estudios sobre eso, de que todos debíamos tener mascarillas, ¿no? Entonces, salieron diferentes tipos de mascarillas. Algunos usaban pañoletas, algunos usaban unas mascarillas que tenían dibujitos de telas, pero todas no eran efectivas. Y entonces el Estado también tuvo que intervenir para informar de que todas esas medidas, si bien el uso de mascarilla era obligatorio para entrar a otros establecimientos, tenían que ser las correctas, ¿no? Esos son los 5 objetivos de la epidemiología. Ahora, los cambios de los patrones de los problemas sanitarios en la comunidad. Un papel importante de la epidemiología es proporcionar información sobre los cambios que tienen lugar con el paso del tiempo en los problemas de salud que presentan una comunidad. Por ejemplo, en el Gordis vamos a ver este enunciado, ¿no? En los cementerios hacían énfasis mucho en los pacientes que se morían de cólera, ¿no? Entonces, obviamente, antes era devastador. Ahora, obviamente, es muy poco y nula la parte del cólera. Pero en su tiempo sí fue devastador para gran población. Otro estudio de los cambios que estudia también la epidemiología es a través de cómo va evolucionando una población, ¿no? Por ejemplo, en 1900, la causa de mortalidad generalmente eran respiratorias, diarreas, tuberculosis, después sigue la cardiopatía, los ictus, nefropatías, accidentes, cáncer, etc., ¿no? Pero cuando cambia a la era del 2014, la mortalidad se basa más que todo en cardiopatías, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, accidentes, ictus y todo eso. Y la parte de las enfermedades infecciosas se redujo bastante. ¿Qué pasó aquí? Entonces, aquí lo que pasó fue que ya se descubrió lo que es los antibióticos, la penicilina, que salvó tremendamente gran población, ¿no? Aquí también se ve un cuadrito, unos gráficos, es la esperanza de vida al nacer, ¿no? Y la esperanza de vida en los más ancianitos. Vemos que en los años 1900, 1950 y 2014 se evaluaron, la esperanza de vida al nacer era mayor en lo que es en 1900, ¿no? Pero poco a poco fue aumentando, ¿no? Aumentando y aumentando hasta el 2014, ¿no? En diferentes tipos de poblaciones, ¿no? Varones blancos, por ejemplo, como vemos acá en 1900, la esperanza de vida era leve, ¿no? Después en 1950 aumentó más. En 2014 aumentó súper más. Y así en todas las poblaciones. La esperanza de vida aumentó gracias a las intervenciones de la epidemiología. También en los ancianitos también la esperanza de vida aumentó, no tan drásticamente como al nacer, pero sí tuvo grandes cambios. Personas que antes se morían, ¿no? Antes, por ejemplo, el ejemplo más básico, ¿no? Las personas se quejan tanto de los establecimientos de salud y no ven algunas cosas que han cambiado
en lo largo del tiempo, ¿no? Antes te daba una apendicitis, estamos hablando de 1850, antes de todos los procedimientos que hay hasta ahora, era de ley que te ibas a morir. Ahora han salido casitos que, bueno, algunos pacientes con apendicitis no pueden pasar la sintomatología, pero todavía está en debate, ¿no? Pero antes, si no te daba apendicitis, no te operaban, obviamente porque no había operación, morías. Recién cuando se dio el planteamiento de la operación para las apéndices, la mortalidad de la población bajó drásticamente, porque a bastante gran población es que le da esta enfermedad. Epidemiología y prevención, ¿no? Un objetivo importante de los estudios epidemiológicos es la identificación de subgrupos de población que posiblemente no hayan sido evaluados con anterioridad y que presenten un riesgo elevado de sufrir enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si bien la prevención general en toda la población es importante, siempre tiene que identificar. ¿Y quién se quiere identificar a esa población que tiene mayor riesgo que los demás? Por ejemplo, ¿no? Que te digan, ¿no? ¿Sabes qué? Las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia, más riesgo de ser discriminados, más riesgo de sufrir accidentes, más riesgo, no sé, de infartos, etcétera, ¿no? O de ser también otros estudios de ser personas que tienen ingresos económicos bajos, ¿no? Eso lo ve también la epidemiología. Entonces, si podemos identificar estos grupos de alto riesgo, podremos dirigir medidas preventivas, como programas de cribado para la detección precoz de enfermedades, a poblaciones que pueden beneficiarse con mayor probabilidad de intervenciones desarrolladas para dichas enfermedades. Si podemos identificar dichos grupos, podremos también ser capaces de identificar factores o las características específicas causantes de dicho riesgo elevado y podremos por lo tanto modificar dichos factores. Ahora estos factores son modificables como los hábitos alimenticios o no modificables, por ejemplo el sexo, la edad, ¿no? Entonces entramos al grupo de prevención primaria, secundaria, terciaria. Generalmente lo que trabajamos en primer nivel nos enfocamos en la prevención primaria, en la cual se define como la ausencia de enfermedad. O sea, acá los pacientes están sanos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar que ellos sigan sanos a través de promoción y protección de la salud, mejorando la alimentación, promoviendo el ejercicio físico, poniéndolos al día en la vacuna, que eso también es muy importante. Y ellos están expuestos a factores de riesgo. Y en el segundo secundaria, inicio de las alteraciones biológicas. Aquí ya está la persona enferma, pero no tiene sintomatología. Aquí tenemos que hacer problemas de cribado, ¿no? Lo que tanto se trabaja en los programas de DNT, de daños no transmisibles, en la etapa de Serum, que es los tamizajes, la revisión de mama, el tébeno para el colon y recto, el cuello uterino con el papanicolado, ¿no? Son medidas preventivas. Las personas no tienen síntomas, no han venido porque les duele algo, porque les molesta algo, pero nosotros tenemos que hacer un tamizaje para ver que esas personas no estén en riesgo o no estén desarrollando en silencio la enfermedad. Ya cuando hay síntomas, ya tenemos que aplicar la prevención terciaria, ¿no? Que ya ahí hay un tratamiento para el paciente. Ya tenemos que darle tabletas, darles ampollas, terapia, etcétera, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, el tema de la discapacidad, ¿no? Ver a las personas con discapacidad, cómo poder apoyarlos como Estado. Entonces, todo eso incluye gastos. Gastos que se pudieron prevenir en primera instancia en la atención primaria. Por ejemplo, ¿no? Hablemos del cáncer de colon, ¿no? Aquí un paciente que tuvo antecedentes de abuelos con cáncer de colon, tiene 23, 24 años, bueno, persona saludable, no tiene ninguna sintomatología, le apoyamos con la promoción, explicándole que debe comer sano, debe tomar bastante líquido, hacer ejercicio, colocar sus vacunas y todo, etc., ¿no? Pero a la vez también tamizarlo, tamizarlo. Ver si este paciente ya, por ejemplo, a partir de los, no sé, 30, 40 años, vemos, ¿sabes qué? Mira, tú has tenido antecedentes, puede que desarrolles el cáncer. Entonces te tamizamos.
te hacemos tu TB, ¿no? en heces y vemos si es que estás desarrollando el cáncer o no. Sale negativo, genial. Ven el otro año para tu control, ¿no? Si sale positivo, ahí recién podemos poner medidas correctivas que no serían tanto como un tratamiento, sino evitar de que esta persona desarrolle una enfermedad por más compleja, ¿no? Ya si esta persona, por ejemplo, no quiere hacer su tamizaje, llega a los 40, llega a los 50, llega a los 60 y algún día viene a la consulta con estreñimiento, sangrado rectal, distensión abdominal, etcétera, etcétera, sintomatologías. Lamentablemente ya no le corrijamos la alimentación, le demos medicinas, tal vez no sea necesario. Tal vez necesita una operación que obviamente va a ser sumamente costosa. ¿Y quién lo va a asumir? El Estado. Por eso el Estado se preocupa y se basa mucho y se apoya mucho en la epidemiología para poder tener medidas mucho más preventivas para la población y también para no generar gastos innecesarios, ¿no? Enfoque sobre la prevención, ¿no? Enfoque sobre la población. Entonces vamos a ver que va a haber medidas que vamos a dirigir a una población general, ¿no? Que debemos alimentarnos mejor, debemos comer sano, no grasitas, hacer ejercicios, poner nuestra vacuna, ¿no? Pero cuando ya tenemos una población en riesgo, por ejemplo, los adultos mayores, que obviamente tienen muchas patologías agregadas, tenemos que ver algunos factores de riesgo, tal vez su prueba de colesterol, su prueba de glucosa, triglicéridos, sus tamizajes de presiones, ¿no? Porque son personas que pueden desarrollar diferentes tipos de patologías como dilipidemia, hipertensión, diabetes, por el tema de la edad. El PSA para los varones, el Papa Nicolau para las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, epidemiología y la práctica clínica. ¿Cómo llevamos la epidemiología a la parte clínica? Todos piensan que, bueno, ¿sabes qué? Yo soy médico, quiero solo curar y curar y curar y curar. Pero la epidemiología te demuestra de que curar y curar y curar no lo es todo en la medicina, sino también tenemos que prevenir las enfermedades. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos un soplo apical, vemos que hay un retumbo, ¿no? Y en nosotros, en nuestra mente, con la formación médica que hemos tenido, nos dice, bueno, tiene un soplo apical, es sistólico, diastólico, dependiendo de eso, será una insuficiencia valvular aórtica, será una insuficiencia valvular de válvulas auriculoventriculares. Pero ¿cómo nosotros sabemos de que a través de un soplo, algo clínico, nos puede llegar a algo más anatómico? Eso obviamente se dio a través de diferentes estudios en la antigüedad, ¿no? Que vieron, ¿sabes que este paciente, mira, tenía soplos, y después, por X razón moría, lo examinaban y veían, mira, su corazón encharcado, grandote, un líquido pericárdico, y las válvulas estaban todas sueltas. Entonces, era por una valvulopatía. En esos tiempos no había ecógrafo, no había tomógrafo, etcétera, etcétera, cosas que podrían darnos un indicio, ¿no? ¿Cuántos años, no? Cuando a veces se reciben noticias malas de un cáncer, de una enfermedad terminal, generalmente la pregunta es ¿cuántos años? Y el doctor generalmente te dice, no, bueno, para esta enfermedad el tiempo de vida cuando se detecta son 6 años, ¿no? 5 años, un mes. ¿De dónde el médico sacó tanta información? ¿Cómo sabe? ¿El médico es futurista? No, sino que el médico se basa en la epidemiología de esa enfermedad, cómo desarrolla su historia clínica. Vamos a ver, este paciente, mira, la enfermedad a la población, a 100 pacientes que tuvieron cáncer de colon duraron 2 años. Entonces, muy probable, si a ti te da el cáncer de colon, tengas 2 años para vivir. Obviamente no va a ser exacto, no puede ser menos, puede ser más. ¿Qué tratamiento? De la misma manera. ¿Cómo saben los médicos qué tratamiento dar? A través de estudios epidemiológicos, ¿no? Se vio que tal vez para la diabetes, si tú comparas la metformina y otros medicamentos más caros, tal vez lo más caro te costaba más, no tenías mucha dificultad en la barriguita,
Pero para el tema de la diabetes te controlaba igual. Uno te costaba 20 soles y el otro te costaba 1 sol. Para el Estado, obviamente, ese gasto es muy marcado, porque comprar pues millones de pastillas, una a 1 sol y otra a 20 soles, es un cambio bastante, ¿no? Ese es uno. Y otro es que también coberturan mucha más población. Si yo cobro la más cara, tal vez solo cubro a 2 regiones. Pero si cobro esta de aquí, que va a causar un poquito de molestia, pero la diabetes va a controlarse. Puedo cubrir todas las regiones del Perú. Pues esas medidas fueron acuñadas gracias al estudio epidemiológicos, ¿no? Entonces, este dibujito que me pareció muy animoso en el libro Gordis, que dice, usted tiene lo que quiera que sea que está circulando por ahí, ¿no? El paciente le dice, doctor, ya bueno, ya me revisó todo, ¿qué tengo? Y él dice, no, lo que esté circulando por ahí, eso es lo que tienes. Y eso es como trabaja la epidemiología. Ellos detectan qué agente, qué medida, qué factor de riesgo está causando enfermedades en ciertas regiones, en cierta población, y ellos lo estudian. ¿Para qué? Para prevenir que se desarrollen las complicaciones en la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando tenemos pacientes por edad, ¿no? Generalmente digo, ¿sabes qué? Mira, eh, mi niñito ha venido con tos, con tosecita, está haciendo fiebre, está con rinorrea, ¿no? Doctor, ¿qué le ha pasado? ¿Sabes qué, señora? Mire, generalmente los bebés, la mayor parte de las infecciones respiratorias son virales. ¿De dónde sacaste esa información? De la epidemiología. Y es lo que vemos aquí, ¿no? Vemos que los primeros 5 años la mayoría de enfermedades son virales. No todas, obviamente, pero la mayoría sí. Ya cuando vamos en la parte de a partir de los 5 años hasta los 20 años, el estreptococo de grupo A en la parte respiratoria es el predominante. Y hay un pequeño grupo de Mycoplasma pneumoniae que va también de 5 hasta los 20 años. ¿Cómo sabemos esta distribución? Gracias a los estudios epidemiológicos, ¿no? Esa es la importancia que ha tenido la epidemiología en lo largo del tiempo. Bueno, esta primera parte queda hasta aquí. Siempre hay que seguir avanzando, poco a poco, pero avanzando.